Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 18 de septiembre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de cconoticias.info y algunos diarios de circulación nacional. Solo digo lo que veo, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de CCO Noticias. Redes de complicidad. En las últimas semanas, el estado de Veracruz se ha visto sacudido por un escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno estatal. El titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IBAI, David Jiménez Rojas, se encuentra en el centro de las acusaciones por el presunto despojo de propiedades durante su gestión como director del Registro Público de la Propiedad en la entidad. Las acusaciones en su contra han sido presentadas a través de el perfil Twitter Frente Justicia Veracruz, donde se alega que Jiménez Rojas, en complicidad con Leandro Zamora Fernández, ex subdirector de la misma dependencia, llevó a cabo una serie de despojos de propiedades en al menos 4 municipios. Estas acciones se habrían perpetrado mediante firmas falsas y documentación apócrifa. La gravedad de las denuncias es alarmante, ya que no solo involucra la presunta comisión de actos ilegales, sino también el uso indebido de la posición del poder para obtener ganancias personales a expensas de la ciudadanía. Además, las acusaciones se extienden al mal manejo administrativo de Leandro Zamora Fernández durante su tiempo como subdirector en el Registro Público de la Propiedad. Lo que resulta aún más preocupante es la presunta vinculación de ambos funcionarios con el crimen organizado, pues según los afectados, habrían sido amenazados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación para facilitar la adquisición de propiedades bajo el amparo y protección de David Jiménez Rojas y Leandro Zamora Fernández, lo que arroja una sombra aún más oscura sobre el caso y aumenta la necesidad de una investigación exhaustiva. Los afectados han elevado sus voces, ya han solicitado la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como del gobernador de Veracruz, Cuitlahua García Jiménez, para que se lleve a cabo una investigación profunda y se ejecute la orden de aprehensión que ha sido girada contra el presidente del IBAI. Además, han hecho un llamado inusual al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, en busca de protección y justicia. En este sentido, cabe destacar que estas acusaciones no deben tomarse a la ligera y deben ser investigadas de manera diligente y transparente. La corrupción en las instituciones gubernamentales socava la confianza de la ciudadanía en el sistema y debe ser erradicada de raíz. Además, cualquier vínculo con el crimen organizado debe ser investigado a fondo y castigado con todo el peso de la ley. Por si fuera poco, recientemente se ha informado que Leandro Zamora Fernández fue recibido por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Casarín, lo que sugiere un intento de obtener protección para evitar ser arrestado. Este nuevo desarrollo añade aún más complejidad al caso y exige una mayor transparencia por parte de las autoridades involucradas. La sociedad veracruzana merece respuestas y acciones inmediatas para esclarecer este escandaloso caso de corrupción que amenaza con minar la confianza en las instituciones públicas. El pueblo exige justicia y la rendición de cuentas de aquellos que han abusado de su poder y posición en detrimento de la sociedad que juraron servir. La verdad debe prevalecer y la impunidad no puede ser tolerada en ningún nivel de gobierno. Dijo Ken Poirot que donde hay poder, codicia y dinero, hay corrupción. Yo solo digo lo que veo.
Juego de cartas. Olvido campesino. El diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador del grupo parlamentario del PRI, criticó el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2024, presentado por la Secretaría de Hacienda al señalar que olvida a los campesinos más pobres del país, especialmente a aquellos que viven en zonas desérticas. En su programa semanal Peras, Manzanas y Naranjas, el legislador señaló que la Comisión Nacional de Zonas Áridas, CONAZA, tenía un presupuesto de 1.167.1 millones de pesos en 2018, pero para 2024 se asignaron apenas 67.9 millones de pesos. Esta reducción del 95% impacta negativamente en las comunidades rurales que dependen de CONAZA para la construcción de infraestructura esencial, como establos, corrales, graneros y captadores de agua, así como el apoyo a pequeños ganaderos y trabajadores de la lechuguilla. El priista destacó que esta disminución presupuestaria afecta a campesinos en estados como San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, el sur de Nuevo León, Hidalgo, entre otras entidades. Moreira Valdés afirmó que la administración de Morena está perjudicando a los más vulnerables y marginados, quienes enfrentan las condiciones más difíciles en el país. El legislador sugiere que la reducción de estos programas podría estar relacionada con el hecho de que estos campesinos se encuentran en lugares tan remotos que su participación electoral es limitada, lo que a su juicio explica la falta de atención y apoyo por parte del gobierno actual. Moreira expresó su preocupación por la aparente falta de protesta ante esta situación y calificó como una tragedia el intento de ahogar o eliminar a CONAZA de manera abrupta. Y continúa el columnista con su juego de cartas que usted podrá seguir leyendo en www.cconoticias.info. Aquí en el Congreso, por José Antonio Chávez, que se publica en el portal de CCO Noticias. La encuestitis de los morenos. Con la llegada de las dos aspirantes a la presidencia de México por Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, y del PRI-PAN-PRD Xóchitl Gálvez, comenzó en automático la movilización de aspirantes a las 9 gubernaturas de 2024. De las que más han levantado ámpulas sin duda son Puebla y la Ciudad de México. La primera porque la pelea está centrada entre dos familiares por Morena: el expresidente del Senado Alejandro Armenta y su primo hermano, el líder de la Cámara de Diputados Ignacio Mier. Los números de las encuestas hoy le favorecen a Alejandro, pero en política nada está escrito. Y hay muchos caminos por recorrer que, si no se blindan los punteros, un error los puede llevar al fracaso. También cuentan, sin la menor duda, el manotazo que pudiera dar el que manda en Palacio Nacional. Pues para nadie es secreto que es ahí, en ese punto, donde finalmente se deciden las candidaturas. Mier, sin embargo, quiere medir de una forma de estrategia mediante una encuesta si están de acuerdo en Puebla que él pida licencia para buscar la candidatura. Si le dicen que no, gana. Si le dicen que sí, de todas formas gana. Por todos lados gana porque con esta estrategia haría una campaña dentro de la veda de campañas que le daría la mediación más apegada a la realidad. Por el frente de Alejandro Moreno, Alito, Marco Cortés y Jesús Zambrano, no han definido nada de las reglas de las nuevas 9 candidaturas porque están en la espera que se decida en Movimiento Ciudadano si le van a entrar a la oposición o se van por la libre para hacerle el caldo gordo al presidente. Alito adelantó que si se logra integrar en la boleta los 4 logros del PRI, PAN, PRD y MC de Dante Delgado, estarían no solo con el triunfo de la presidencia de México, sino con al menos 6 o 7 de las 9 gubernaturas en la bolsa y la mayoría del Congreso. Con la marca de los 4 logos,
Alito señaló que lo único que tendrían que hacer es cuidar al máximo y tratar de no cometer errores para que todo marche sobre ruedas para lograr el propósito. Hoy la ruptura de MC entre el propietario y líder Dante Delgado con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ese partido tiene un boquete mayúsculo que está en la antesala de pasarse al Frente Amplio por México, pues de esa manera le permitiría a los alfaristas mantener esa gubernatura en el poder. Como dato, esa ruptura genera 1 millón de votos que perdería don Dante si no se ajusta a la petición de jugar con el frente. No hacerlo le mermaría casi el 45% de votos. No pierda de vista que el 80% de los 2.7 millones de votos son votos anti-AMLO y el 60% son de Alfaro. Para la Ciudad de México, tabuada del frente. En la Ciudad de México, Morena y sus aliados del PT y Verde están prácticamente noqueados. Los hierros de Sheinbaum como jefa de gobierno, por citar los accidentes del metro en gran parte, falta de mantenimiento que no autorizó sus dineros, la mantienen en esa posición. Basta recordar que en 2021 el efecto de López Obrador perdió fuerza en esta capital, considerado el bastión de la izquierda, y más de Morena. De las 16 alcaldías, el partido del presidente perdió 9, que hoy están en manos de la oposición. El candidato con mayor fuerza es el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, un político que logró la reelección y hoy está apuntalado por el PAN nacional y próximamente por el PRI-PRD. Se desprende del grupo de aspirantes con la facilidad gracias al fenómeno Xóchitl Gálvez, que andaba rondando con mucha sombra esta capital. Pero no la ha tenido nada fácil. Y no porque no haya el respaldo de los partidos opositores, sino porque enfrenta, igual que Xóchitl, todo el peso del Estado para buscar minar su popularidad. Es decir, echarle culpas de sus antecesores y de paso involucrarlo con el cártel inmobiliario. Para nadie es secreto que hoy, que ya la propia autoridad le dio la razón a Taboada, que en Palacio Nacional la instrucción es echarle todas las culpas, las tenga o no. Total, la buena que se piensa es que con esa campaña negativa, si no se mancha, pues al menos que se tizne. La idea es bajarle puntos al costo que sea. Taboada, con las cifras que le favorecen muy por encima del partido del presidente, pues parece que los trae muy morenos y muy preocupados. Poder y Dinero, por Víctor Sánchez Baños, que se publica en el portal de CCO Noticias. CDMX, García Harfuch contra Taboada. Estamos envueltos en el proceso electoral del 2024. Los partidos políticos, en la joya más valiosa del proceso electoral, la Ciudad de México, empiezan a definir a los precandidatos y luego los procedimientos para seleccionar a los candidatos a 9 gobernaturas. Tanto la oposición con Xóchitl Gálvez como el oficialismo con Claudia Sheinbaum van al siguiente nivel. Las negociaciones para que, en caso de ganar los comicios, puedan darle entrada a decenas de miles de simpatizantes de ambas fracciones que quieren encontrar refugio y trabajo en cualquiera de los niveles de gobierno. De las 9 gubernaturas sobresale por la importancia de su presupuesto y como semillero de votos, la Ciudad de México. Las cartas están echadas en favor de Omar García Harfuch, ex jefe de la policía capitalina y el mejor posicionado en las encuestas. Claro, con la bandera de Morena. Y en la misma franquicia está Claudia Brugada, quien tiene el apoyo de la alcaldía citadina más importante, Iztapalapa. Sin embargo, las cartas están echadas. Claudia apoya a Omar, por razones obvias, y este se perfila a la silla más importante del Palacio del Ayuntamiento en el Zócalo de la Ciudad de México. Todo hace indicar que él será el candidato, y muy posiblemente gobernador.
Claro, la elección no está fácil para el nieto de Marcelino García Barragán, exsecretario de la Defensa en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, e hijo de Javier García Paniagua, expresidente del PRI. Las preferencias tienen una ligera inclinación hacia Morena, mientras que si tomamos en cuenta la repartición geográfica de los votos y preferencias, al poniente se vería un triunfo del Frente Amplio por México. Omar es un personaje carismático, discreto, cualidades que sean apreciadas en el mundo político y en especial para la jefa de gobierno con licencia, Claudia Sheinbaum, quien aglutina las fuerzas vivas del morenismo a su alrededor. Al mismo tiempo, desde el principal despacho de Palacio Nacional, no ven mal a García Harfuch. Por ello, son falsos los rumores en el sentido que el también hijo de María Sorté tendría un veto. Mario Delgado busca la jefatura de gobierno, pero no le alcanzan las encuestas. Lo mismo le pasa a Ricardo Monreal, quienes son superados por Brugada, alcaldesa en Iztapalapa, el municipio más poblado del país, un semillero de votos para Morena y con el presupuesto más importante de la capital del país. Se menciona que el premio de consolación por su disciplina para el senador con licencia Ricardo Monreal puede hacer la candidatura de la ciudad, ya que es el arquitecto que podría unir tanto a la clase media capitalina como a los menos favorecidos económicamente, ubicados al oriente de la capital. También está Mario Delgado, quien luego de hacer su trabajo en el liderazgo de Morena, podría obtener un premio de consolación que es nada despreciable por la cantidad de recursos económicos que se maneja. Sin embargo, los altos mandos de Morena, que no es precisamente Mario Delgado, estiman que irán por las gubernaturas y buscarán atraer más votos en todo el país, incluso en las entidades donde pudieran perder las gubernaturas. En la casa de enfrente, en el frente opositor, Santiago Taboada y Adrián Rubalcaba, del PAN y PRI, respectivamente, se encuentran con el mismo porcentaje de predilecciones en el proceso del 2024. Si se toman en cuenta los resultados de 2021, en donde números brutos ganó la oposición al oficialismo, podrían obtener cualquiera de los dos el triunfo en 2024. Para contar, por Arturo Saratevite, que se publica en el portal de CCO Noticias. Ridículo legislativo. Todavía se escuchan las carcajadas por los supuestos seres extraterrestres exhibidos en la Cámara de Diputados. No tiene la culpa el ufólogo Jaime Maussan ni los que participaron en la conferencia, porque al fin y al cabo lo suyo es hablar del tema. Es su negocio o a lo que se han dedicado por muchos años. Son demostraciones que en nada favorecen a la imagen de la Cámara, porque el tema, si bien es interesante, no reúne los elementos para darle un tratamiento serio en el espacio legislativo mexicano. Maussan está identificado como el comunicador especialista en la materia, y ya lleva más de 2 décadas con lo mismo en la televisión mexicana. Nadie olvida que el primer personaje de la televisión que habló de que un mundo nos vigila fue don Pedro Ferriz Santa Cruz, parodiado por los famosos humoristas Eduardo Manzano y Enrique Cuenca, los polivoces. Don Pedro nunca exhibió una prueba sobre sus dichos, aunque no dejaba de llamar la atención por la lógica de que nos podemos ser los únicos seres vivientes en el sistema planetario. Alguien podría estarnos mirando desde otra parte. Maussan, más de una vez, ha visitado la sede de la Administration National Aeronautic y el espacio de los Estados Unidos, mejor conocido como la NASA, para verificar lo que ha encontrado en sus investigaciones o lo que algunas personas le han entregado o revelado como testimonio de la existencia o contacto con seres extraterrestres.
Hay un periodista respetado, serio, que trabajó con Maussan durante los años que estuvo a su lado. Solo en una ocasión escuchó y observó algo que no era del planeta Tierra. Resulta que una persona originaria de Tepoztlán, estado de Morelos, llegó a las oficinas de Maussan para contarle de sus encuentros con seres de otro mundo. Lo platicó tan convincente que el ufólogo decidió prestarle una cámara de televisión. Entonces no había videoteléfonos para que grabara el contacto con extraterrestres. Los meses pasaron y el susodicho ni sus luces. Maussan llegó a dar por perdida la cámara. Ninguna señal del morelense llamada o aviso. El día menos pensado reapareció con la cámara y juntos vieron lo que se había grabado. El comunicador se quedó sin habla y pronto preparó maletas para llevar el video a la NASA. Los expertos estadounidenses confirmaron que el video era auténtico, sin ningún efecto especial, así que Maussan estaba más que emocionado por el hallazgo. Perdió la sonrisa cuando el dueño del video le puso precio a la difusión. Millones de pesos que no podía pagarle. Maussan tuvo que resignarse a dejar ir lo que siempre había buscado, pruebas de existencia de vida que no fue terrenal. El morelense devolvió la cámara y se fue con su videocinta, que logró vender a científicos japoneses. Así que las pruebas del contacto que tuvo lugar en Tepoztlán, en un pueblo mágico de México, donde se encuentra la zona arqueológica y su famoso Cerro del Tepozteco, quedaron en País Oriental. Nada que ver con los supuestos seres no humanos que se exhibieron en la Cámara de Diputados. La credibilidad del acto legislativo rodó por los suelos cuando pretendió utilizarse a la UNAM como institución que deba dar fe de que dichos seres no eran de este planeta. El Instituto de Astronomía de la Universidad, a través de un comunicado, dejó en claro que hasta la fecha no existe evidencia observacional o experimental que respalde la existencia de vida extraterrestre o de visitas de civilizaciones de otros mundos. En otras palabras, los organizadores del evento en la Cámara de Diputados hicieron el ridículo. Pregunta sin ofensa, por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 Horas. La versión de AMLO por las mujeres. Tener un gabinete paritario de nada sirve cuando las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador a favor de las mujeres no existen. Es más, cuando las que existían las eliminó y peor aún, cuando no tolera compartir el balcón presidencial con las 3 mujeres que encabezan 2 de los 3 poderes de la Unión. Desde el inicio de su administración, el presidente López Obrador mostró su aversión por las mujeres, principalmente por las más vulnerables al quitar las estancias infantiles, los comedores escolares, las escuelas de tiempo completo y la disminución de refugios para quienes han sido violentadas. En 5 años de gobierno de la 4T, el panorama no ha cambiado, y el presupuesto para 2024 también refleja el desdén hacia el género femenino. Lejos de apoyar a los grupos vulnerables, López Obrador decidió reducir 0.3% el recurso para el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. En tanto, los programas de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, PAIMEF, y los refugios, solo tuvieron un ridículo aumento del 0.02%. De acuerdo con la Red Nacional de Refugios y Fundar, la asignación presupuestaria para las dependencias encargadas de operar la política de igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres sigue sin ser progresiva. A pesar de que las muertes violentas, los feminicidios y la violencia familiar se han incrementado considerablemente en el país, el presidente decidió ahorcar a los centros que brindan cobijo a mujeres víctimas de violencia machista
y a sus hijos. Si bien el gobierno puede argumentar recursos insuficientes para apoyar a las mujeres, hay situaciones que nada tienen que ver con dinero y en las que el presidente mostró una vez más su aversión por este género. Por primera ocasión, 2 de los 3 poderes de la Unión son encabezados por mujeres. En el caso del Poder Judicial está representado por la ministra Norma Piña, y el Poder Legislativo está representado por la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, y por la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra. Sin embargo, ante el argumento de que no se lleva bien con la ministra Piña, el presidente decidió no invitar a las titulares de los poderes judicial y legislativo a la ceremonia del grito de independencia ni al desfile militar. La aversión y el odio de López Obrador por una mujer hizo que se olvidara que México es una república y está formada por 3 poderes independientes y que las ceremonias de las fiestas patrias son republicanas y no un evento privado para un solo hombre. Y en pregunta sin ofensa, ¿en dónde quedó el trabajo de la canciller Alicia Bárcena, quien al parecer no advirtió al presidente López Obrador de la falta de diplomacia por invitar a ejércitos de otras naciones que violentan derechos humanos y no respetan la independencia de otros pueblos como Rusia, al desfile militar del 16 de septiembre? ¿O será que el presidente no le hace caso? Desde las cloacas, por El Duende, que se publica en el periódico La Razón. Rupturas en Morena. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proceso interno para definir al abanderado de Morena a la presidencia de la República no generaría ninguna ruptura. Esto pese a los amagos de Marcelo Ebrard por emprender la retirada. ¿Una más? Y es que las patadas por debajo de la mesa dentro del partido en el gobierno no son recientes, ni han surgido a partir de la elección de Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités para la defensa de la transformación. De hecho, una enemistad se convirtió en desaire el jueves pasado durante la toma de protesta de Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México. Sin duda, uno de los eventos políticos más importantes para el obradorato, y en el que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, brilló por su ausencia, ya que decidió no asistir. ¿Cuál fue la razón para que Batres prefiriera ocupar el día con reuniones, conferencias, revisando asuntos de gobierno y así no acudir al Congreso mexiquense, donde el presidente se robó la nota con su presencia y con las sendas declaraciones en favor de Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo? Me cuentan fuentes cercanas al primer círculo del Estado de México que el problema no es con la gobernadora, con quien hay muy buena relación. Más bien, con el que tiene marcadas diferencias es con el próximo jefe de gabinete y proyectos especiales, Higinio Martínez. En la rencilla y el desamor, me explican, surgió entre Martí e Higinio desde el Senado, por temas como la definición de la mesa directiva. El líder y fundador del llamado Grupo de Acción Política quedó muy sentido con Batres por su apoyo a Alejandro Armenta para encabezar la mesa y no a favor de él. Desde esa posición, Higinio pensaba que podría impulsar sus aspiraciones a la gubernatura del Estado de México. Pero el ascenso de Armento bloqueó sus sueños de llegar y el resto es historia. ¿Martí fue el responsable? No, pero pudo apoyarlo y no lo hizo. En política, esos detalles no se olvidan, y parece que Martí lo sabe. Quizá por eso decidió no asistir a tan importante evento en el Teatro Morelos de la capital mexiquense, en el que por primera vez una mujer de su partido asumiría el gobierno de la segunda entidad más relevante del país, solo después de la Ciudad de México. ¿De qué otra manera se explica su ausencia? ¿Habrá sido ese desencuentro político en el Senado la única razón del distanciamiento?
¿Hay una explicación más a fondo de las relaciones del grupo político que acaba de tomar las riendas del poder en el Estado de México con lo que representa el equipo de Martí? Es pregunta de confusión múltiple. Al tiempo. En el baúl, cada vez son más comunes las denuncias de beneficiarios de programas sociales que un día sin mayor explicación dejan de recibir los apoyos. Cuando van a preguntar, los funcionarios de bienestar les explican que deben actualizar sus datos. Una vez hechos los trámites, las personas adultas mayores o con alguna discapacidad esperan la retribución de los apoyos caídos, los que dejaron de recibir mientras quedaban vigente su información. Pero lo hacen en vano. Los pagos atrasados nunca llegan ni quedan retroactivos. ¿A dónde se va ese dinero? Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en el portal de sesionoticias.info y algunos periódicos de circulación nacional. En la audiosíntesis de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 18 de septiembre de 2023. Tenga usted un excelente día y una semana muy fructífera y saludable. Lo invito a que escuche la audiosíntesis en las plataformas de Spotify, de Amazon Music, Deezer, iHeartRadio, entre otras. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.